deberían supuestamente de ser de celebración. Siempre hay desgracias. Este año se murió uno de los que iba disfrazado en la carroza, ¿verdad?, de rey, porque se enganchó la carroza con un cable y el tipo se cayó al suelo y se golpeó la cabeza y se mató. Un chico joven de 20 y pocos años. Terrible. La predicación de hoy, el tema de hoy se llama La vida es un regalo. La vida es un regalo. Y viene con lazo y viene con papel de regalo y todo. Básicamente la predicación de hoy es daros una serie de consejos para pasar bien la vida. Que no es lo mismo que pasarla bien en la vida, ¿verdad? Para pasar bien la vida. Es decir, que nuestra vida tenga un fin y un final correcto y que cuando hayan terminado nuestros días sobre la tierra podamos estar en paz con Dios, podamos estar tranquilos de haber hecho lo que teníamos que hacer, podamos presentarnos delante de Dios con la conciencia tranquila y habiendo hecho en la tierra, en los años que vivimos en la tierra, algo que perdure, algo que deje una huella para la eternidad. Entonces, para empezar, quiero traer a colación un eslogan que vi en una pastelería. Hablando del roscón de Reyes, hay una pastelería en España que como premio no mete una figurita de porcelana, sino que meten un cheque de 6.000 euros en uno de los roscones que venden, ¿vale? Porque no lo pueden meter en todos porque si no sería la panadería no sé, de Amancio Ortega o de... Pero no, meten en un roscón. Entonces ellos tienen un eslogan en esa pastelería, me gustó, me parece muy, muy original y me sirve para ilustrar lo que queremos hablar hoy. Ellos dicen, la vida es corta, cómete primero el postre. Y esto me recuerda cuando a veces yo iba a comer con mis padres cuando era niño a los restaurantes y entonces decían, a ver, ¿qué quieres comer? Y uno, cuando es niño, pues no sabe, uno pide huevos fritos con patatas, uno pide croquetas, lo que más te emociona, los espaguetis, pero ya cuando uno se va llenando, uno dice, ya no voy a comer más porque ahora viene el postre y si no, no me cabe. Y entonces uno como que... El único que se lo come todo es Pavón, ese se come primero, segundo y postre. Y repite postre. No, pero uno a veces hace eso, ¿no? Dice, bueno, ya me estoy llenando, mejor ya no como más, porque es que he visto por ahí que hay una tarta de chocolate, he visto un flan, he visto unas natillas, he visto unos brownies, y uno dice, no como más porque quiero que me entre el postre, porque el postre es como la guinda, ¿no? Como lo que remata la comida, es dulce, es rico, ¿verdad? Y en la vida verdaderamente es así. La Biblia nos enseña que es mejor el día del luto, el final de la vida, que el día del nacimiento. Cuando tú lees el libro de Eclesiastés te das cuenta de que el hombre se pone como un poco turbio en algunos comentarios y dice, hombre, es que es mejor definitivamente cuando te mueres porque ya se acaban los problemas, ya se acaban las aflicciones que tiene la vida. Y en todo caso, para aquellos que vamos a la presencia del Señor, pues por supuesto es mejor ese día. Pero, ¿cuál es el postre de la vida entonces para nosotros? El postre de la vida para nosotros es tener asegurada la salvación, tener asegurada la vida eterna. Y el objetivo por el cual nosotros predicamos en primer lugar es ese, que todo el mundo se coma el postre primero, que todo el mundo sepa con toda seguridad que el día que se muera va a ir a la presencia de Dios. Y una vez que tienes el postre asegurado, vamos a empezar a caminar, vamos a empezar a marchar en la vida, vamos a caminar además de una manera diferente. ¿Por qué? Pues porque tenemos el final asegurado. Nadie se va a comer nuestro postre, nadie va a quitarnos nuestro postre. Cuando yo era pequeño, uno de mis hermanos, muy melancólico, tenía la costumbre de que cuando se enfadaba, decía, me levanto y ya no como más. Y entonces cuando había un postre muy rico, yo, que era especialista en pincharle, le enfadaba para que se levantara de la mesa y dejara su postre ahí. Y entonces yo tenía doble postre. Porque como él era así, se ponía mohíno, se levantaba
y ya no como más. Y mi madre, pero mira, que te queda... No. Y entonces yo ahí me frotaba las manos. Pero en nuestro caso nadie nos va a quitar el postre. Nadie nos puede arrancar de la mano de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Estamos seguros, es una promesa de Dios. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada ni nadie te podrá arrebatar de la mano de Dios. Y quiero que pienses en esto. No eres tú el que tiene a Dios agarrado del manto, de sus faldas, de sus vestiduras, no. Es Dios el que te tiene a ti bien agarrado y bien sujeto, bien escondido, bien protegido en el hueco de su mano, si quieres verlo así. No eres tú el que suelta a Dios, porque entonces sí que podríamos soltar a Dios. Es Dios el que te tiene a ti, es Dios el que te ha amado primero, es Dios el que entregó a su Hijo Jesucristo para que tú tengas vida eterna. Por eso podemos estar seguros que nadie se va a comer nuestro postre. Decía antes que en Eclesiastés 7:2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque el luto, aquello, es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú vas a un entierro, tristemente, a veces nos toca ir a un entierro, a un funeral, a un velatorio, y uno en esos momentos como que piensa un poquito, ¿no? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Cuánto me quedará a mí? Algún día yo estaré en esa caja y serán otros los que miren por el cristal. Y uno piensa porque son momentos solemnes, son momentos serios. La persona que hace unas horas o unos días estaba riéndose contigo, estaba disfrutando de la vida, ya no está, su cuerpo ya no tiene ninguna expresión, y creo que esto es lo que quería reflejar el autor de Eclesiastés, ¿no? Que uno pone en su corazón estas meditaciones, porque lo importante es cómo acaban las cosas, no cómo empiezan. Lo importante es cómo termino yo las faenas, cómo termino yo la vida, y no solamente cómo empiezo. Comenzar a vivir es un milagro, no tenemos ningún mérito en eso, pero cómo terminemos nuestros días sí depende de nosotros. Por eso el autor de Eclesiastés decía todo esto, ¿no? Y hay una estadística muy cierta, y es que el 100% de las personas se mueren. Uno de cada uno vamos a morir. Todos vamos a ir en algún momento al cementerio. Todos, absolutamente. Esa estadística no se libra de ella nadie, absolutamente. Ni el rico ni el pobre, ni el creyente ni el no creyente, ni el tonto ni el listo. Nadie. Ni el de un extremo de la tierra ni el del otro extremo de la tierra. Ni el niño ni el anciano. Todos vamos a pasar por esa estadística y por esa realidad. Entonces deberíamos meditar que todos tenemos un tiempo determinado por Dios, porque nadie se muere en la víspera. Todos tenemos un tiempo determinado por Dios para desarrollar un proyecto de vida, para vivir de acuerdo, lo más de acuerdo posible a lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces sí podemos concluir que la vida es corta. La vida es corta. Además de ser un regalo, como dice el título de hoy, la vida es corta, ¿no? ¿Cuántas veces nos vemos los padres diciendo cosas como, hoy mis niños ya han crecido, ya no son bebés? Y lo decimos cuando están ya en la universidad, pero hace rato que dejaron de ser bebés. Sí, la vida pasa rápido, la vida es corta. A veces los que estamos casados decimos, ay, pero si ya llevamos 15 años de tortura, no, de bendición. y nos pasan los años volando, ¿no? Y decimos, pero ¿en qué momento me casé yo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Quién me engañó? Y así estamos. Los casados quieren descasarse, los solteros quieren casarse. Esto es, hay que leer lo que decía Pablo a los romanos y lo entenderemos. Hay gente que sale de su país y ya lleva muchos años, y uno piensa de repente, bueno, ¿hace cuántos años que dejé mi país? La vida es corta. A veces yo mismo me sorprendo de la cantidad de años que llevo en el Señor, desde que conocí a Cristo. Y uno lo piensa y dice, wow, ya llevo
10, 15, 20 años en la vida cristiana, pero pasaron así, pasaron fugazmente. La vida, podemos concluir entonces que es corta, la vida se pasa rápido, la vida pasa muy rápido. Vamos a leer algunos versículos después que nos ayudarán a entender esto. Otro consejo que quiero darte para que tú entiendas que la vida es un regalo, es que la vida es un don de Dios. Nosotros creemos, por supuesto, lo que dice la palabra de Dios, creemos que Adán y Eva fueron creados por Dios, creemos que cada vida nueva que da a luz en el planeta Tierra es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos. Está hablando el salmista a Dios. Mi embrión vieron tus ojos. Dios vio cuando éramos un embrión dentro de la barriguita de nuestra mamá. No solo lo vio el ginecólogo en la ecografía. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Es decir, que Dios tiene un libro, así dice la Biblia, donde están escritos todos los que van a nacer. Y no solo todos los que van a nacer, están escritas de cada persona que va a nacer, cuántos años va a vivir, cómo va a ser su color de piel, qué estatura va a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene el detalle ya escrito. Y dice el salmista, y qué bueno es que tú te apropies y creas en esta verdad, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Todo lo que Dios piensa de ti, escribió de ti, se va a realizar. Todo lo que Dios diseñó de ti antes de tu nacer, antes que tus padres se casaran, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía ese librito donde estaba tu nombre como uno de los que iba a ser viviente sobre la tierra. Y Dios te formó. O sea que la vida es un don de Dios. Y tal cual tú eres, es como Dios quiso que fueras. O sea que podrás mirarte al espejo y llorar porque no te gusta algo de ti, podrás quejarte, pero ya nos dice la Biblia que ninguno de nosotros vamos a poder añadir ni siquiera un palmo a nuestra estatura, no vamos a poder cambiar nada. Mejor es que aceptes, mejor es que le des gracias a Dios, porque la vida es un regalo de Dios. Por eso los hijos de Dios consideramos que la vida es algo sagrado. Por eso los hijos de Dios consideramos que el aborto es un asesinato. Es un asesinato contra un don de Dios, contra un regalo de Dios. A mí me parece tan absurdo cuando los científicos, o más que los científicos, yo creo que los políticos o los que hacen polémica, me parece tan absurdo que se pongan a discutir si la vida se tiene que considerar vida a la cuarta, a la quinta o a la 15 semana. Me parece tan absurdo. ¿Qué diferencia hay entre la semana 10 y la 11? Entre la semana 14 y la 1. Si la vida ya está en marcha ahí. Que no se haya desarrollado todo el cuerpo no quiere decir que no haya vida. En cualquier momento aparecerá un lunático que diga, bueno, ya no solo vale abortar, podemos matar a los niños de menos de 3 años, como no están escolarizados y no sé. ¿Qué cosa tan absurda? Pensar en qué momento se produce la vida. Pues evidentemente desde el primero de los momentos, porque es un milagro. No es algo puramente científico, es un milagro. Dios tiene que soplar allí la vida, porque así lo diseñó Dios. Los hijos de Dios estamos en contra de cualquier atentado contra la vida. La vida es algo sagrado. La vida viene de Dios. No viene del mono, no viene de ninguna explosión. La vida es un regalo y es un don que solo Dios lo puede producir. Algo que está muerto no puede producir vida. Por más que nos lo quieran repetir los evolucionistas, no tiene ningún sentido, piénsalo. O sea, es como si yo dijera, bueno, los que defienden el Big Bang, es como si dijeran, tiramos esta botella
contra el suelo a millones y millones de kilómetros por hora y no sabemos cómo. La vida apareció. No puede ser, es absurdo. De lo que está muerto, de lo que no tiene vida, no puede producirse vida. Solo de la vida puede producirse vida. Solo de la verdad nace una verdad. De la mentira no puede nacer una verdad. Bueno, es que es algo tan lógico para nuestras mentes que son lógicas, que aunque no queramos creer en un Dios, estamos obligados a aceptar que solo de algo vivo puede venir algo vivo. Y si me quieren contar el cuento de que hubo una primera ameba, una primera microcélula con vida, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió? ¿Quién la puso allí? Ellos mismos, como dice en Proverbios, se ponen lazo con su sabiduría, porque es una sabiduría tan limitada, que cuando tú quieres desnudar a Dios, cuando algún científico de estos ateos, cuya religión, por cierto, es la ciencia, y cuyo Dios es la ciencia, porque para un ateo de estas características, su Dios es la ciencia. Todo el mundo tiene un Dios. Todo el mundo tiene un Dios. A veces el Dios es uno mismo. Pero ellos mismos se prenden en su corta sabiduría. Porque ¿cómo vamos a explicar con nuestros razonamientos o con nuestros métodos humanos limitados si apenas el hombre es capaz y invertimos millones de dólares y de euros en enviar cohetes a no se sabe dónde para comprobar si en no sé qué planeta hay luz o hay agua o hay una hormiguita? Y gastamos millones y todavía no hay nada claro. Todavía no hay nada claro. ¿Cómo vamos a explicar el ser humano? ¿Cómo va a poder explicar la grandeza de Dios? No se puede explicar. Es más sensato y, por supuesto, mucho más fácil decir o aceptar que efectivamente hay un Dios, hay un creador, hay un diseñador de la vida y Él es el que la da y, por supuesto, Él es el que la quita. La vida es entonces sagrada porque viene de Dios. A propósito de la vida sagrada, qué terrible noticia la de esta semana en Francia, ¿verdad? Como en nombre de no se sabe ni siquiera qué ideales, se puede quitar la vida gratuitamente a otros. Y yo soy de los que piensa que en España tarde o temprano vamos a ver brotes de este tipo, porque aquí también hay unos fanáticos religiosos muy peligrosos, están escondidos, están callados, no van a dar la cara, pero cuando metan un zarpazo la gente dirá, ¡ay, estamos en peligro! Yo personalmente no tengo ningún miedo, no tengo miedo porque sé que Dios es el que me guarda y porque todas mis cosas están allí escritas en el libro de Dios. Es asunto de Dios. Yo no necesito ni guardaespaldas, ni servicios de inteligencia, ni chaleco antibalas. No necesito nada de eso. Todas mis cosas están escritas en el libro de Dios y yo sé que mi papá me quiere y quiere lo mejor para mí. Por eso voy tranquilo por la vida. No me preocupa, pero creo que nos debe de preocupar en el sentido de país, de sociedad. Tenemos que orar, tenemos que velar por esta nación para que esos que traman cosas en oculto, como decía el rey David, esos que en silencio y en secreto conspiran contra mí, Señor, destrúyelos. Y así tenemos que orar, porque es un espíritu muy fuerte, muy cruel, muy terrible. Hay teólogos que piensan que incluso podría ser la cuarta bestia de la que habla el profeta Daniel, esa bestia que se describe como terrible, cruel, dice que era muy diferente a todas las otras bestias. Y sabemos que las otras bestias que hablaba el profeta Daniel han sido reinos que ya han existido, reinos, imperios, pero el que vemos ahora no es de una sola nación, no tiene nación, es apátrida. Y lo que quieren es conquistar a todos, y el que no se deje conquistar, como dice su propio libro, por cierto,
pues se le corta el cuello o le matamos con un tiro en la cabeza. Tenemos que orar porque hay gente que quiere atentar contra la vida y contra la paz social, y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Bueno, en España ya hubo, claro, en los atentados de Madrid, los mismos mataron a 198 personas. 198 personas. Nunca me olvidaré de ese atentado porque murió una compañera de trabajo mía. Yo ya no trabajaba en la empresa, pero murió una que fue mi compañera de trabajo. Iba en esos trenes y la mataron así, gratuitamente. ¿Por qué? Bueno, porque son gente que no considera la vida como algo sagrado, no considera la vida como algo que viene de Dios. Hablando entonces de que la vida es un don de Dios, tienes que considerar que toda persona que ha nacido en la tierra, desde Adán hasta hoy, toda persona que ha nacido en la tierra es una persona a la cual Dios le ha regalado la vida. Tú mismo que estás aquí sentado, estás vivo, tu corazón late, tienes conciencia porque Dios te ha regalado la vida. Algunos dicen, no, pero el infierno está aquí en la tierra. No, el infierno no está aquí en la tierra. La vida es un regalo de Dios, es un don de Dios. La vida es algo bueno, incluso para el que sufre, incluso para el que tiene una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque la vida, como vamos a ver ahora, es una corta estancia aquí para luego tener la oportunidad de tener una eternidad con Dios. Pero la vida es un regalo, es algo bueno. El diablo nos ha hecho creer, a muchos, no solamente que Dios no existe, sino que el diablo hace creer a la gente que el diablo no existe. ¿Y con qué fin? Mira qué astuto es. La gente dice, bueno, si Dios no existe y el diablo no existe, yo hago lo que me dé la gana durante la vida y el día que me muera, pues voy al cementerio, se apaga la luz, se corre el telón y a dormir. Y ya no me entero de nada, ya no hay conciencia, ya no hay nada. Se acaba la vida el día que te vas al cementerio. Claro, la gente no piensa lo que dice la palabra de Dios, que sí hay una eternidad. Sí va a haber una eternidad para todos, para los creyentes y para los no creyentes. Hay una eternidad para el que tiene a Cristo en su corazón y hay una eternidad para el que no tiene a Cristo en su corazón. Para todos hay una eternidad. Quiero que leamos Apocalipsis un momento. Este libro que para algunos es terrible y que les asusta, pero bueno, yo entiendo que si te asustas porque no conoces bien las promesas que Dios tiene para ti, porque las promesas que Dios tiene para los que han recibido a Cristo son todas excelentes, todas, absolutamente todas. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 en adelante, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es decir, todo el mundo va a ir delante de ese juicio, delante de ese gran trono blanco. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay varios libros en el cielo. Uno es el que hemos nombrado antes, el libro de los vivientes, el que decía el salmista. Ahí están anotados todos, incluso los que han sido abortados, incluso los que han sido fruto de un aborto natural, no provocado, todos, los que han vivido 1 año, los que han vivido 100, está Adán, está Matusalén, están todos ahí inscritos en el libro de los vivientes. Pero hay otros libros, entre ellos el libro de la vida. ¿Qué tiene este libro de la vida? Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban en los libros según sus obras. Ahí no dice que solo se juzga a los creyentes o a los no creyentes. Dice que todos, porque tanto los grandes como los pequeños, todos estaban de pie ante Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos.
y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, donde dice la Biblia que es el llanto, el crujir de dientes, el dolor continuo, el sufrimiento permanente, eternamente. No hay un cielo o una vida eterna con Dios para los creyentes y que para los no creyentes no hay nada. No, hay una vida eterna para todos. Para los creyentes será con Dios, donde habrá gozo, donde habrá una plenitud en todos los sentidos, donde Dios será el Rey visible y gobernará sobre todos, y habrá una eternidad para los que no se acogieron a la sangre de Cristo, y van a ser juzgados también, y van a ser lanzados a ese lago de fuego y azufre, donde dice la Biblia que el sufrimiento es eterno. La vida no se acaba en el cementerio, o mejor dicho, la película no se acaba en el cementerio. La vida tal como la tenemos ahora, con nuestro corazón latiendo y nuestros sentidos y nuestra conciencia y nuestro cuerpo caminando de un lado para otro, sí, se acaba el día que vamos al cementerio, pero nuestra película, nuestro libro no se acaba ahí. Vamos a tener una eternidad. Decía el salmista también, no recuerdo en qué salmo, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, en el corazón de todos los hombres. Dios ha puesto eternidad. Unos la pasaremos en un sitio, en unas condiciones óptimas, inmejorables, otros la pasarán en el peor de los lugares. Y no habrá un lugar intermedio. Olvidaros del purgatorio, olvidaros de chorradas de ese tipo que no están en ninguna parte de la Biblia y que son invención del ser humano. Es aquí, durante nuestra corta vida, que nosotros vamos a decidir dónde nos vamos en nuestra larga vida, en nuestra vida eterna. Por eso, ese don de Dios vale para mucho. Y mirándolo así, vale igual para el que nace inválido que para el que nace con todas sus facultades en perfecto estado. Mirándolo así, vale la vida igual para el que tiene un accidente y se queda en estado vegetativo que para el que vive sano hasta los últimos días de su vida. Vale lo mismo la vida. Por eso los cristianos también estamos en contra de la eutanasia, porque la vida es sagrada. El que decide el comienzo y el fin de la vida aquí sobre la tierra es Dios. No lo puede decidir un médico. Ni siquiera yo lo puedo decidir sobre mis hijos. A pesar de que las leyes o la Constitución me autorice para ellos, Dios no me autoriza para ello. Hay una ley superior, hay una autoridad superior, que es la autoridad de Dios. Y si Dios es el que da la vida y el que la quita, ya no soy yo, ya no es el médico, ya no es el juez, ya no es nadie. La vida es sagrada y le pertenece a Dios. Tenlo en cuenta para que puedas pasar bien la vida, los años que Dios te regale sobre la tierra. Otro consejo que quiero que medites en él es que hay gente que no disfruta la vida porque no pone a Dios como su proveedor, no pone a Dios como la fuente de todo lo que necesita. Y está muy claro que hay gente que tiene de todo materialmente hablando, pero no quiere decir que esas riquezas o esa abundancia que tiene se la haya dado Dios. No todo lo que llega a nuestra vida viene de Dios. Y si no viene de Dios, seguramente nos vamos a meter en problemas. Tenemos que aprender a vivir sincronizados con Dios. Tenemos que aprender a vivir haciendo la voluntad de Dios. Por cierto, esta semana me han invitado a predicar en la Semana Unida de Oración y el miércoles a las 8 de la tarde estaré, no sé dónde, espero al final de la reunión si lo podéis proyectar, en una iglesia aquí en Barcelona, cerca de Sagrada Familia, hablando de que se haga la voluntad de Dios tal como se hace en el cielo, que también se haga en la tierra. Ese es el tema que me han asignado. Y
en verdad nosotros tenemos que vivir así, sincronizados con Dios. Lo que hago tiene que glorificar a Dios. En mi vida siempre voy a tener dos opciones, dos alternativas, dos caminos. Uno va a glorificar a Dios, el otro no va a glorificar a Dios. Siempre voy a tener delante de mí dos opciones, a modo general. Luego dentro de esas opciones habrá muchas más opciones, pero siempre yo voy a tener que pensar, meditar y observar con cuidado si lo que yo estoy haciendo o planificando está poniendo a Dios como la fuente, está poniendo a Dios como el que recibe la gloria, está poniendo a Dios en el lugar que merece. Quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 5. Estoy leyendo Eclesiastés con mucho cuidado estas semanas y es un libro que es sorprendente, la sabiduría que hay, la riqueza que hay allí dentro, ¿no? En Eclesiastés 5:10 dice, del 10 al 20, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, es algo vano. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Aparecen los amigos moscones. Qué bien, pues, tendrá su dueño sin verlo con sus ojos. 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Aquí viene lo interesante. Este también es un gran mal que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Esto le pasa a los que aman el enriquecerse, a los que aman el dinero. Lo dice bien claro y lo puedes llevar también en el Nuevo Testamento, a la carta de Timoteo, cuando Pablo dice, ¿no?, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No me voy a centrar en el amor al dinero, pero si somos honestos, todos debemos reconocer en este salón que amamos en algún grado el dinero. ¿Y cómo se nota eso? Pues muy sencillo. Por ejemplo, si tú pierdes la cartera con 100 euros, ¿cómo reaccionas? Si tú pierdes la cartera con un mes de sueldo. Yo conozco una persona que le pasó eso hace poco. De verdad, ¿eh? ¿Cómo reaccionarías? Pero escucha, un mes de sueldo, compáralo con todos los años que llevas trabajando. Que no es nada, ¿verdad? Un mes de sueldo tampoco es tanto, comparado con años que llevas trabajando y cotizando y generando una nómina. Un mes de sueldo. ¿Y cómo nos pondríamos? Seguramente, si alguno nos ve en esas circunstancias, diría, este no le conozco yo, se ha transformado. Nos pondríamos de todos los colores, escupiríamos por la boca quién sabe qué cantidad de cosas. Amamos el dinero más de lo que creemos. Amamos el dinero más de lo que creemos. Dice, he aquí pues el bien que yo he visto, dijo este hombre sabio, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado. Porque esta es su parte. O sea, el trabajo pues es una bendición, básicamente nos está diciendo. El trabajo es para que tú vivas y vivas disfrutando de lo que trabajas y de lo que ganas trabajando.
Asimismo, dice el 19, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Es un regalo de Dios, no se puede comprar, no se puede uno esforzar o estudiar para lograrlo. Es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Es decir, la crisis esa de la mediana vida, que dicen que da por ahí a los 40, 40 y pico, donde uno dice, ay, ya he subido al pico y ahora estoy bajando. Ay, yo quería haber estudiado y ya no me da tiempo. Ay, ya se me ha pasado la vida y ya se me ha pasado el arroz y se me ha pasado todo. Esa crisis de la mediana vida donde el hombre deja a la mujer de 40 para buscarse dos de 20. Esa crisis de la mediana vida donde buscamos el centro de cirugía estética para recuperar el nivel de la gravedad de algunas partes de nuestro cuerpo. Bueno, esa crisis de la vida dice que el que vive de esta manera y con este don de Dios no la va a pasar, porque tendrá alegría los días de su vida, porque es un don de Dios. O sea, hay un don de Dios que tú si acaso sí se lo puedes pedir a Dios y sí lo puedes anhelar, que es disfrutar de la vida, en el buen sentido de la palabra, en el sentido en el que pongas a Dios en lo más alto, pongas a Dios como la fuente de tu vida. Hay gente que no disfruta el presente por estar pensando en el futuro. Hay gente que no es consciente de que tiene hijos pequeños a los que dedicarles tiempo, enseñanza, protección, porque están trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para hacer más y más y más. Y cuando se quieren dar cuenta dicen, pero si ya mi hijo ha pasado la adolescencia, ha pasado todo, ha tenido 4 novias, no me ha presentado ninguna. Y así. Es un don de Dios. Es un don de Dios poder disfrutar mientras trabajas y disfrutar de lo que ganas trabajando. Disfrutarlo. Y es un don de Dios y no dice que depende de los números de tu nómina. No dice que depende de eso. Depende de que tú pongas a Dios como tu fuente, como tu proveedor, como tu Señor, y que tú aprendas a vivir para darle gloria a Dios. Dice que en Lucas 12, vamos a Lucas 12, que también vamos a aprender unas cuantas cosas. Lucas 12, 13. Lucas 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez, o notario, o repartidor, o abogado? ¿No? Dice, no, yo no he venido a esto. No he venido a resolver este tipo de problemas. Le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo subrayaría esto. Esta frase de Jesús es muy fuerte, porque viene a desmontar la mentalidad de la sociedad de hoy en día. La sociedad de hoy en día te dice que tú vales por lo que tú tienes. Si tienes una chaquetita de Armani, vales más que la chaquetita de Carrefour. Si tienes en el banco no sé cuánto dinero, vales más que el que tiene números rojos. Si tienes no sé qué coche o no sé en qué barrio vives, entonces vales más que el otro, que va en el metro o en el autobús. Eso es lo que se nos está inculcando desde que somos pequeñitos. Los anuncios, la moda, en general es lo que circula en la sociedad, ¿no? Tú vales de acuerdo a lo que tienes. Pero el Señor Jesús dice que eso es mentira,
al menos para Dios, eso es mentira. Quizás si tu grupo de amigos o tu familia piensa de esa manera, pues claro, te van a valorar de acuerdo a lo que tengas. Pero Dios dice que para Él la vida de una persona no consiste en los bienes que tiene. Por eso Dios ni se fija más en el pobre ni se fija más en el rico. Algunos piensan que es que Dios envió a Jesucristo para salvar a los pobres nada más, a los que no tienen dinero, a los que son vagabundos o a los que están en el paro. No, no, no. Es que para Dios la vida de una persona no consiste en los bienes que tiene. Más bien nos enseña lo siguiente con esta parábola, versículo 16. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Voy a aumentar el tamaño de mi empresa, voy a invertir en bolsa, voy a ver dónde guardo todo, a ver qué banco me da más intereses, a ver qué fondo de inversión me genera más riqueza, voy a ver todo eso, voy a planificar. Y dijo, derribaré, y vale. 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Como diciendo, bueno, ya que has conseguido la seguridad económica, ahora puedes estar tranquilo. Aunque venga una crisis, aunque el banco cierre, aunque la economía del país se hunda, tú estás a salvo porque tú tienes un buen capital, tienes un buen patrimonio y tu vida puede estar tranquila. ¿Pensamos de esa manera o no? Tratamos de no pensar de esa manera, pero lo cierto es que todos nosotros tenemos que luchar contra esa forma de pensar, porque desde pequeñitos se nos enseña así. Tu hijo, tú ahorra, tú compra todas las casas que puedas, tú si puedes móntate tu negocio, tú ten siempre un colchón. Como que si vemos números en el banco estamos tranquilos. Como que el día que pagamos del todo la hipoteca decimos, ay ya, ahora ya no pasa nada, pase lo que pase, ya estoy seguro. Pensamos de esa manera. Pero el Señor, con esta parábola, viene a ayudarnos a desmontar ese concepto de la vida. Porque dice, pero Dios le dijo a ese hombre que había acumulado y que había invertido y que había aumentado las cuentas y los fondos y los graneros, le dijo, necio. Necio le dice. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has visto, ¿de quién será? ¿Quién se lo va a quedar? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y ahí está una de las claves para que te vaya bien en la vida. Ser rico para con Dios. Dios no tiene problema en que tú aumentes tus riquezas, pero el problema seguramente lo vas a tener tú mismo. Porque Dios no mira al hombre su valía en cuántos dígitos tiene la cuenta de su banco, en cuántos fondos de inversión tiene, en cuántas acciones tiene, de cuánto es su nómina, de cuánto es el volumen de facturación de su empresa. Esa no es la forma de Dios considerar tu vida. Para Dios vale lo mismo todas las vidas, todas absolutamente, incluida la del no nacido, la que está todavía en el vientre de su madre. Valen lo mismo, absolutamente igual. Para Dios no hay en ese sentido diferencias. Y Dios lo que te dice es, si tú quieres que te vaya bien en la vida, cuando se empiece a aumentar tu riqueza, cuando empiece a irte bien en lo económico, cuando consigas un contrato mejor, cuando formes tu empresa y ves que tu empresa empieza a producir, ser rico para con Dios. No pienses solamente en ti mismo. Y ser rico para con Dios, yo lo entiendo solamente de una manera,
y es que tú inviertas en las cosas de Dios. Ser rico para con Dios no es que te compres un medallón de oro que ponga Yeshua, Hamasía. Eso no es ser rico para con Dios. Ser rico para con Dios es que lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer mientras estamos en la tierra, que es la gran comisión, invierte en eso, invierte en eso, invierte en eso. Porque al reino de los cielos, de momento no podemos enviar euros, ni dólares físicamente, ¿verdad? Pero al alfolí sí. Y en el alfolí, cuando tú echas dinero al alfolí con tus diezmos, primicias, ofrendas, siembras, etcétera, tú estás permitiendo que el reino de los cielos se extienda. Tú estás permitiendo que la labor que Dios nos ha dejado encomendada mientras vivimos en la tierra se pueda realizar. Tristemente, muchos proyectos de las iglesias, pero no hablo de proyecto de hacer un megaconcierto, no hablo de proyectos de hacer un megatemplo, proyectos de abrir nuevas iglesias en nuevos pueblos, proyectos de enviar una parejita de misioneros a algún lugar, muchas veces no se pueden hacer porque la gente no es rica para con Dios. Porque la gente, cuando empieza a prosperar, dice, bueno, pues me compro un coche mejor, me compro una casa mejor, y lo vas a poder hacer. Pero acuérdate también de ser rico para con Dios. Porque de lo contrario estás haciendo lo que este hombre. Acordándote solamente de ti, de ensanchar tus estacas, de procurar un lugar más amplio, pero para ti, para tu comodidad, para tu placer, para tu seguridad. Y en el fondo estamos siendo necios si hacemos eso. Si usamos el término que Dios usa, es ese. Estaríamos siendo necios, estaríamos haciendo algo que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de Dios, tal y como Dios ve la vida y como Dios entiende la vida. Entonces, para que te vaya bien en la vida, para que uses correctamente este regalo que Dios te ha dado, que es la vida, nunca te olvides de ser rico para con Dios. Eso empieza por los diezmos, continúa por las ofrendas y continúa cuando tus riquezas se aumentan. Continúa cuando tus riquezas se aumentan. Que te acuerdes de, igual que gastas más en ti, porque seguramente si se aumentan tus riquezas y antes te ibas de vacaciones a la playa de Castelldefels y volvías el mismo día en el metro, a lo mejor te aumentas tus riquezas y dices, ahora me voy al Caribe, gloria a Dios, felicidades, y ponte bien morenito y disfruta. Pero acuérdate también de aumentar tus riquezas para Dios, de ser rico para Dios, porque entonces te vas a meter en problemas. Si no lo haces, empezarás a comportarte neciamente con Dios. Otro consejo que te doy para que te vaya bien en la vida, aprende a decir no. Aprende a decir no. ¿No a qué? Pues no a todo lo que no te conviene, todo a lo que no te ayuda, todo lo que no te aporta nada en este don y en este regalo que es la vida. Colosenses 4:5 nos dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si yo tengo que redimir el tiempo es básicamente aprovecharlo bien, aprovechar cada minuto del día. Y de paso te digo que ni Dios es perezoso, ni a Dios le gustan los perezosos. Dios no es vago porque hasta el día de hoy trabaja, ni a Dios le agradan los vagos. Dios tiene una mentalidad, yo no sé si Dios es alemán, pero Dios es un Dios de trabajo. Dios es un Dios con una mentalidad de producción, de acción, de generar continuamente. Jesús dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Algunos piensan que Dios hizo el mundo y se echó a tumbarse ahí, a descansar. No, Señor, Dios hasta el día de hoy trabaja. Y Dios hasta el día de hoy está procurando que hasta el último de los gentiles entre a la salvación. Si tú eres trabajador, si tú te desprendes de la pereza, tú te vas a poder asociar con Dios más fácilmente. Ahora,
Si tú eres vago, perezoso, holgazán, difícilmente vas a poder asociarte con Dios por mucho que le pidas a Dios que te prospere, por mucho que le pidas a Dios que te vaya bien en la vida. Hay cosas que las tienes que hacer tú y que están en tu lado de la balanza. Redimir el tiempo es aprovechar cada minuto. Y en concreto tienes que aprovechar cada minuto para hacer la voluntad de Dios, aprovecharlo bien. Yo te recomendaría usar una agenda personal para organizarte tu tiempo. A mí personalmente me funciona muy bien, porque yo soy despistado, porque soy olvidadizo, entonces yo me lo anoto todo. Yo me anoto el día que tengo que hacer una gestión, me anoto el día que tengo que ir al devocional en la iglesia, martes y jueves, por cierto, me anoto el día que tengo la célula, me anoto el día que me tengo que conectar por Skype para ver al otro, me anoto todo, absolutamente todo. Y vivo por agenda, vivo sabiendo que difícilmente se me va a escapar alguna responsabilidad. Me lo anoto todo, hasta los cumpleaños, en la agenda, ¿sí? Te recomiendo que uses una agenda y que todos los días mires, a ver, hoy qué tengo que hacer. Y algunos dicen, no, es que mi vida es muy aburrida, siempre es lo mismo. Pues a lo mejor siempre es lo mismo porque no tienes una agenda. Porque si tuvieras una agenda, a lo mejor te puedes proponer hacer otras cosas. Redimir el tiempo tiene que ver con la puntualidad, pueblo querido y amado de Latinoamérica. Puntualidad, el ahorita voy, cuando estás saliendo de la ducha todavía. El voy llegando, cuando estás todavía metido en la cama. Puntualidad. Si algo podemos decir del pueblo latino que tiene que mejorar es la puntualidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos estábamos hoy aquí a las 11 en punto? No levantéis la mano, por favor. Era una pregunta retórica. Yo he cerrado los ojos. Puntualidad. Trabajemos la puntualidad. Porque ser puntual es ser íntegro. Ser puntual es ser una persona a la cual Dios va a bendecir. ¿Cuántas bendiciones te habrás perdido por no estar a tiempo en un lugar? Alguno dirá, ¿y de cuántos peligros me habré librado? Bueno, tenemos que ser puntuales. Si Dios hubiera llegado tarde a nuestras vidas, en algún momento hubiera sido un desastre. Pero si queremos redimir el tiempo y cumplir con este mandamiento de Dios, Colosenses 4:5, si queremos redimir el tiempo, necesitamos trabajar la puntualidad. Yo uso un sistema. Mira, por ejemplo, si yo tengo que estar a las 5 de la tarde en un lugar para dar una célula o para visitar a alguien o para lo que sea, yo empiezo a echar el reloj para atrás. Y entonces digo, a ver, ¿cuánto tiempo tardo en llegar? Si voy en coche, por ejemplo, 20 minutos. Bueno, yo le pongo media hora, un poquito más porque puede haber tráfico. ¿Cuánto tiempo necesito para ducharme? ¿Cuánto tiempo necesito para tal? Entonces voy echando para atrás, voy haciendo la suma y digo, yo a las 3 me tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo y me tengo que empezar a organizar para irme a lo otro. Ese es el método que yo uso. A mí me funciona. Entonces las mujeres, por ejemplo, ¿cuánto tiempo necesito para peinarme, maquillarme, quitarme la arruga, escoger 4 vestidos para luego desechar 3? ¿Cuánto tiempo necesito para todo eso? Voy echando para atrás, calculo el tiempo correctamente y entonces tengo mi planning hecho. Pero a veces decimos, quedamos a las 11 y a las 11 menos 5 estoy saliendo de casa. Es imposible absolutamente que yo cumpla. Es imposible. O sea, organízate, echa para atrás el reloj, piensa todo el tiempo que necesitas y cuando suene la alarma, levántate, ¿sí? La función esa, la maldita función de 10 minutos posponer. ¿Cuántos problemas nos mete esa función del móvil, no? Suena la alarma por la mañana, hay 10 minutos más, cling.
y luego ya cuando nos levantamos después de 3 clean, ya hemos perdido media hora, ya vamos con nervios, se nos cae todo, llegamos tarde, enfadados, mal. Trabajemos la puntualidad, si queremos cumplir con este mandamiento de Dios y que nos vaya mejor, que nos vaya bien en la vida. Otro consejo que te puedo dar es dormir las horas que necesitas. Esto parece muy obvio, pero a veces no somos inteligentes en este punto. Una persona adulta necesita dormir entre 7 y 8 horas, no 14. No necesitamos dormir 12 horas. No necesitamos dormir más que 7 u 8 horas. Algunos con 7, incluso un poquito menos les vale. Hay otros como Emma, por ejemplo, que duermen 4 horas y están tan frescas como una lechuga, pero eso ya es algo extraordinario, de otro planeta. Lo normal, entre 7 y 8 horas. Entonces no hace falta dormir más. Si duermes más, estás quitando tiempo productivo a tu vida. Ay, es que no tengo tiempo para ir al gimnasio, es que no me queda tiempo para atender una célula, es que no. Seguramente si aprovechas mejor tu tiempo, y entre ellos el de quitar horas de sueño, probablemente te quede más tiempo para otras cosas y menos para la sábana. Vas a tener que renunciar a algunas cosas de fuera, como dice Colosenses, ¿no? Redimiendo el tiempo y cuidado con los de fuera. ¿Quiénes son los de fuera? Los de fuera son los no creyentes, los que están fuera de Cristo. Y no te estoy diciendo que no hagas nada con los de fuera, te estoy diciendo que vigiles qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Pablo dice que si nos tuviéramos que no juntar con nadie no creyente, nos tendríamos que ir del planeta, porque entonces no podríamos estar en ningún sitio. Ese sueño que algunas veces han tenido algunos pastores o algunos predicadores de tener una ciudad solo para cristianos, una escuela solo para cristianos, eso tiene algunas ventajas, pero en verdad es una utopía y nos impediría cumplir con la gran comisión. Nosotros tenemos que saber estar en los ambientes donde nos toque estar, pero diciéndole no a las cosas que nos apartan de Dios, a las cosas que nos alejan de los propósitos de Dios. Efesios 5:15, aquí te va otro consejo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Decía el salmista en el 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aprende que tú no vas a vivir toda la vida sobre la tierra. No vas a vivir, tu vida no va a prolongarse eternamente tal cual hoy vives. Para pasar a la eternidad con Dios, vas a morir primero. Y eso lo tienes que tener bien claro. Y el salmista decía, Señor, enséñame a pasar cada día haciendo lo que tengo que hacer, a contar mis días bien, siendo sabio, siendo entendido de las cosas de Dios. A propósito de los días, dice el Salmo 39:4-5, hazme saber, Yahweh, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. La vida es corta, una vez más, y lo mejor que puedes hacer es cuidarte integralmente para tener la mejor salud posible, una dieta sana, no drogas, no tabaco, no alcohol, porque eso son cosas que destruyen tu cuerpo y la potestad sobre tu cuerpo no la tienes tú. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Descansa bien, toma tus tiempos de vacaciones, asume el envejecimiento con alegría, con dignidad, diría yo. Luce bien para que tu vida glorifique al Señor.
Entrando ya en la recta final de este tema, Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, está hablando algo muy interesante para los radicales. Está hablando de que el que está soltero, que se quede soltero. Nadie dice amén por aquí. Dice, el que está casado, procure no soltarse. El que esté soltero, que no procure amarrarse. Lo dice Pablo, ¿eh? Y lo dice además con mucha claridad. Primera de Corintios 7 para los curiosos y para los incrédulos. Pero dice, ¿a causa de qué dice esto él? ¿A causa de qué? Dice, a causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál es la necesidad que apremia? Evangelizar. Esa es la necesidad que apremia. Eso lo tenía muy claro la primera iglesia. Ellos tuvieron claro desde el primer momento que desde que vino Cristo, los años que les quedara a ellos sobre la tierra los tenían que dedicar a la gran comisión. Y por cierto, para los solteros dice también Pablo que como vía de concesión para los que no tienen el don de continencia, pues que se casen, porque mejor es casarse que quemarse como la pipa de un indio. Entonces, para completar lo que decía Pablo y que no se me queden todos aquí chafados hoy, se pueden casar si no tienen el don de continencia, porque no todos lo tienen, ¿verdad? Más bien casi ninguno. Pero hay una necesidad que apremia, decía Pablo, me gusta mucho esa expresión, una necesidad que apremia, que es urgente, y es la de evangelizar a todo el mundo. Y yo te diría que aproveches desde hoy que te estoy predicando esto, aprovecha para evangelizar a la gente que tú amas, a la gente que está más cerca de ti, que es por donde tienes que empezar, a tu familia, a tus seres queridos, a tus amistades, tus compañeros de trabajo, tu entorno, a la gente que tú valoras, la gente que a ti te importa. Comienza desde hoy a evangelizarlos, porque si Dios te puso allí y te escogió a ti para ser salvo, no es una casualidad. Eres tú el que tiene que ir a ese entorno, a tu Jerusalén, y evangelizarlo. Aprovecha el tiempo. No digas, bueno, voy a esperar, a ver si un día los traigo a la iglesia. Evangelízalos. Son tus seres queridos. Si tú aprecias la vida eterna, si tú has entendido que solo hay dos destinos posibles, evangelízalos. Dales la información que necesitan para que ellos tomen una decisión. Eso es aprovechar el tiempo en la vida. Y como último consejo, mientras suben los músicos, como último consejo te diría que arregles todos tus asuntos pendientes con cualquier persona con la que tengas algo pendiente. Es decir, arréglate con los que están ofendidos contigo, arréglate con los que tú estás ofendido con ellos. El Señor nos dijo que antes de ir y dejar la ofrenda en el alfolí, tenemos que ir y reconciliarnos con los que están mal con nosotros. Y aquí el que no quiere arreglarse preguntaría, bueno, pero es que fue él el que me insultó primero, entonces ¿quién tiene que venir? ¿Él o tengo que ir yo? Eso son excusas. El Señor no dice nada acerca de eso. El Señor dice, si hay alguien que está mal contigo, no dice quién empezó, quién terminó, quién dijo la palabra más alta, quién hizo la ofensa más grave. Dice, si hay alguien que está mal contigo, antes de venir y traer tu ofrenda, antes de venir a presentarte delante de Dios y alabarle como si nada pasara, antes de presentarte ante Dios y orar y clamar y ayunar, antes de eso, vete, humíllate y reconcíliate con el que está mal contigo. No esperes que sea el otro el que venga a ti. No esperes a que el otro dé el primer paso. Dalo tú. Sé tú el maduro.
Sé tú el que se gana la bendición. Sé tú el que se pone de acuerdo con los principios de Dios, porque tú vas a ser bendecido en eso. Ya no importa quién empezó el conflicto, quién dijo la primera vez la palabra más fea, quién mintió, quién agredió, quién estafó, no importa. Si alguien está mal contigo, mi consejo para que te vaya bien en la vida, para que vayas cerrando capítulos que están abiertos y puertas por las que entra la corriente, ve y mientras sea tiempo, como decía el Señor, arréglate con ellos. Y arréglate, no hay otra forma sino pidiendo perdón y perdonando. Acercándote a la persona, si es necesario, y pidiendo perdón. Devolviendo lo que se tenga que devolver, restaurando, reponiendo lo que se tenga que reponer. Pero hay mucha gente que vive en enfermedades, en malestar, hay mucha gente que no disfruta plenamente la vida cristiana, no le va bien en la vida, porque va dejando cadáveres por todas partes y no se preocupa de ir y reconciliarse. Pero el Señor nos dice que así tenemos que hacer, antes incluso de presentarnos delante de Él. ¿Qué quiere decir? Que si un día tú vienes a alabar a Dios, si un día tú vienes incluso y dejas tu diezmo aquí, o tu ofrenda, esa ofrenda no la contabiliza Dios. No cuenta para Dios. Primero, Dios te pide que vayas y te arregles con el que está mal contigo. Insisto una vez más, no importa quién empezó el conflicto. En lo que dependa de ti, en lo que esté en tu mano, en lo que esté en tu alcance, procúralo y procura arreglarte con esa persona mientras haya tiempo. Porque dice en Mateo 5, 23, que quizá cuando vayas a hacerlo ya sea demasiado tarde y venga y te haya echado mano el alguacil y te meta en la cárcel. Y meterte en la cárcel es símbolo, en el Nuevo Testamento es símbolo de opresión espiritual, de ataduras, enfermedades. Y hasta que no pagues, no se te va esa pena. Hasta que no pagues, hasta que no arregles esa cuenta pendiente, no sales de la cárcel. Entonces, quizá algunos hoy en día viven así, viven mal, tienen dolor en su corazón, tienen angustia, tienen enfermedad incluso físicamente, porque hay personas con las que todavía no se han arreglado. Quizá te pasa eso con alguien aquí dentro de la iglesia, quizá te pasa con alguien de tu familia, quizá te pasa con alguien fuera, tu trabajo, tus vecinos, sea con quien sea. Si quieres que te vaya bien en la vida, si quieres evitarte problemas, si quieres quitarte cosas que molestan y que hacen daño, ve y arréglate con esa persona. No lo dejes pasar. No lo dejes pasar. Y como último, ahora ya sí, como último consejo, si tú quieres que tus días sobre la tierra se alarguen, dice la Biblia que debes honrar a tus padres, a tu papá y a tu mamá. Si tú honras a tus padres, hay una promesa en Éxodo 20 que tus días se van a alargar. Dios te va a dar un tiempo extra, una prórroga. Dios va a aumentar tus días sobre la tierra. Es un mandamiento que hay que cumplir no solo por la promesa, sino porque es mandamiento. Pero qué bueno que además tiene promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Habla bien de ellos. Cuídalos. Ayúdalos. Respáldalos. Hónralos. Ten una actitud, una posición de acción frente a ellos, no de pasividad, no de desprecio, no de insulto, no de desobediencia, especialmente a los que vivís todavía bajo el techo de los padres. Respeta a tus padres, absolutamente respétalos, porque Dios te lo pide. Y haciéndolo, alargarás tus días sobre la tierra. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le damos gracias a Dios por
por este don maravilloso de la vida. Es un don, piénsalo bien, es un don que Dios te ha dado, es un regalazo que Dios te ha dado. La vida es una bendición, Dios quiere que la vivas bien, que la disfrutes, que disfrutes del trabajo de tus manos. Dios quiere darte no solo el don de la vida, sino ese don de disfrutar. Y por si acaso se nos olvida, como dice esta canción, vamos a pedirle a Jesús, a nuestro Señor, que siempre nos recuerde todas estas cosas, todas estas verdades, que siempre nos ponga al día con sus pensamientos.